Hola y bienvenidos a este video tutorial. Voy a arrastrar el proyecto de CLI de Vue. Voy a ir ahora a Terminal, Nuevo Terminal. Lo primero que voy a hacer va a ser instalar el módulo de Bootstrap. Voy a copiarlo y voy a pegarlo. También voy a instalar Proper, que es necesario para algunos componentes de Bootstrap. Voy a pegar y voy a instalarlo. Y finalmente voy a copiar estas dos importaciones. Me voy a ir al archivo main.js y después de estas importaciones voy a pegar aquí las importaciones de Bootstrap. Voy a guardar. Voy a descargar ahora esta carpeta de imágenes. Voy a ir aquí a recursos y voy a copiar esta carpeta, la de imágenes. Voy a copiar imágenes. Cierro todo. Y voy a ir aquí a base view y en public voy a pegar estas imágenes. Bueno, vamos a continuar ahora. Vamos a renombrar el archivo de componentes de Bootstrap. Voy a renombrar el archivo Hello World. Voy a cambiarle el nombre por tarjeta producto. Voy a copiar el template. Voy a seleccionar todo con comando A. Selecciono todo y pego la parte del template. Yo ahora voy a pegar la parte del script. Aquí lo que tenemos es una tarjeta de Bootstrap, que lo habíamos visto, y su dato. Bueno, vamos ahora a continuar. En vistas, home, voy a copiar este template. Vamos aquí, vistas, home. Selecciono todo, comando A, pego. Bueno, ya tengo la parte del template, voy ahora a copiar la parte del script. Vale, pues ya tengo todo. Vamos ahora a archivo, guardar. Y si voy ahora... Ay, me falta aquí... Si voy ahora a terminal, nuevo terminal, npm run server, voy a ejecutar el modo desarrollo. Bueno, pues ahora voy a pinchar aquí a localhost. Archivo, guardar todo. Vemos aquí que tengo la tarjeta de Bootstrap con la imagen y con el texto de los datos. Pues voy a cerrar aquí en terminal y vamos a ver cómo esto funciona. Una breve explicación de cómo funciona Vue es que nosotros en la carpeta componentes podemos crear componentes, trozos de código, que luego en la carpeta de vistas de Vue podemos reutilizar en los archivos. En este caso traemos el componente tarjeta producto que más tarde utilizamos aquí en la parte de template a través de su importación. Para finalmente aquí en la parte de app, que sería el archivo principal de Vue, a través de este router Vue está enlazando con home. Aquí tenemos también su código JavaScript, que es el que crea y monta la página. Para finalmente, vamos aquí a public, donde encontramos el index HTML. Al final irá incorporando todo ese código a la etiqueta app, en donde veremos finalmente la página web. Para que los componentes sean más reutilizables, vamos a ver cómo pasarle propiedades a través del script. Para eso voy a copiar este script y voy a ir aquí a tarjeta producto. Voy a eliminar todo este dato y voy a pegar la propiedad producto. Voy ahora a ir a vistas, home,
y voy a cambiar el template, voy a copiar este template a Home, selecciono el template y pego el nuevo template. Lo que tenemos aquí en tarjeta producto ahora es un VFOR que va a recorrer un array con la clave producto ID y finalmente lo que tenemos es que vamos a pasar los productos a través del props que habíamos hecho aquí, producto, pues se lo pasamos aquí a través de esta directiva de view, la vamos a pasar a través de las propiedades el producto. Bueno, pues ahora lo que nos falta es también modificar la parte del script. Vamos a copiar el array de productos. Aquí tenemos los productos que va a recorrer el VFOR y que va a enviar a través de producto a la propiedad producto, que va a ser un objeto y que va a rellenar la tarjeta de Bootstrap. Bueno, pues si guardamos todo esto, archivo guardar todo, y vamos a terminal, nuevo terminal, vamos a escribir npm run server. Nos muestra el array de las tarjetas.